cuando las tropas aliadas y del Eje trabajaron juntas. La Segunda Guerra Mundial es conocida por su brutalidad, con ambos, los aliados y las potencias del Eje, luchando con uñas y dientes por la supremacía. A pesar de esto, sin embargo, hubo algunos incidentes en los que los soldados de un lado ayudaron activa o inadvertidamente a sus enemigos, ya sea por moralidad, ideología o alguna razón conocida solo por ellos. Aquí hay algunos ejemplos de cuando el Eje y los aliados trabajaron juntos. La batalla del castillo de Iter, para mayo de 1945, con el día de la victoria en Europa a la vuelta de la esquina y el reinado de terror nazi llegando a su fin, quedaba una última batalla. En los Alpes austriacos, el castillo Iter era una fortificación que data del siglo XIII. Durante la guerra, el campo estaba administrado por el campo de concentración de Dachau, ubicado a unas 90 millas. El castillo fue utilizado por las SS para encarcelar a prisioneros franceses de alto valor, incluyendo a 2 ex primeros ministros, generales y figuras políticas prominentes que tenían un valor potencial como rehenes. El 4 de mayo, los guardias del castillo Iter abandonaron sus puestos y huyeron, dejando a los confundidos internos sin saber su destino. En el área circundante había varias unidades de la Gestapo y las Waffen-SS, ejecutando a cualquiera que intentara rendirse. Se temía que las SS liquidaran a estos prisioneros de alto valor como un último acto de desafío. Los prisioneros enviaron 2 mensajeros por ayuda. Uno halló una unidad estadounidense. Aunque estaba fuera de su jurisdicción operativa, un pequeño grupo de rescate liderado por el comandante de tanque Jack C. Lee fue enviado al castillo. El otro mensajero encontró al mayor de la Wehrmacht Sepp Gangl, un oficial alemán que estaba desilusionado con la causa nazi. Ambas unidades se encontraron y acordaron trabajar juntas para proteger a los prisioneros, con Lee colocando su tanque Sherman en la entrada del castillo. Al día siguiente, llegó una unidad de las Waffen-SS y se encontró con una fuerza combinada de GIs estadounidenses, desertores de la Wehrmacht y un número de prisioneros franceses y austriacos utilizando armas pequeñas dejadas por los guardias de Iter. El tanque de Lee fue derribado sin bajas. Los combates duraron todo el día, agotando la munición de los defensores. Cuando se agotaron sus últimas rondas, llegó el regimiento de infantería 142, enfrentando a las SS, capturando a más de 100 y eliminando o dispersando al resto. La única baja entre los defensores fue Gangl, golpeado tras poner a salvo a un prisionero. Otros 4 resultaron heridos. Así concluyó una de las batallas más insólitas de la Segunda Guerra Mundial. Un caza de la Luftwaffe escolta a un bombardero estadounidense, el 20 de diciembre de 1943. Un vuelo de bombarderos pesados B-17 se dirigía a Bremen, Alemania, para atacar una fábrica que producía los cazas F-Vivo 190. Uno de estos, apodado Ye Olde Pop, fue pilotado por Charlie Brown. Durante la aproximación, las armas antiaéreas alemanas abrieron fuego devastadoramente. El bombardeo abrió la nariz de plexiglas, enviando vientos bajo cero al interior del avión. Los impactos apagaron un motor y dañaron otro. Con la potencia reducida, el bombardero se separó de la formación y fue rodeado rápidamente por enjambres de cazas alemanes. En el combate siguiente, otro motor fue averiado, el artillero de cola murió, los demás tripulantes resultaron heridos, y solo quedaron operativas la torreta dorsal y un arma de proa. Brown giró el avión y se dirigió hacia Inglaterra, pero con cualquier esperanza de llegar allí de manera segura, desvaneciéndose rápidamente. Mientras el Ye Olde Pop cojeaba a casa, la tripulación herida y congelada fue recibida por una vista desconcertante. Al lado del bombardero había un Messerschmitt Bf alemán pilotado por Franz Stigler, quien, en lugar de acabar con la fortaleza voladora lisiada, saludó con la mano. Tras ver el estado de los hombres, no pudo forzarse a matarlos. Stigler intentó indicarle a Brown que aterrizara el bombardero de forma segura en Alemania o en la neutral Suecia, donde podrían ser internados. Brown, confundido por el mensaje de Stigler, continuó pilotando su avión dañado hacia Inglaterra. Stigler voló en formación cerrada con el bombardero, evitando que las armas antiaéreas alemanas les dispararan, en lugar de abandonarlos. Al salir del espacio aéreo alemán, Stigler saludó antes de regresar a casa. Brown logró regresar a Inglaterra, aterrizando sin problemas. Tanto Brown como Stigler sobrevivirían a la guerra y se encontrarían en circunstancias mucho más pacíficas en 1990 y permanecerían amigos hasta sus muertes en 2008. El incidente de Nice. Cuando los estadounidenses ayudaron inadvertidamente al lado del Eje.
El 7 de noviembre de 1944, el Grupo de Operaciones 82 de Estados Unidos, con base en Italia, estaba brindando apoyo a las fuerzas soviéticas, en particular al Sexto Cuerpo de Fusileros de la Guardia, que se dirigía hacia Belgrado. Cerca de la ciudad de Niš, Yugoslavia, ahora Serbia, un vuelo de aviones de combate Lightning P-38 avistó lo que pensaban que era un convoy de tropas alemanas. Hay varias versiones de lo que sucedió a continuación. Se puede coincidir en que los Lightning atacaron el convoy soviético con ametralladoras y cohetes, matando a 34, incluyendo al comandante del Sexto Cuerpo de Guardia y destruyendo cerca de 20 camiones. Los soviéticos llamaron a sus propios combatientes, pensando que estaban bajo ataque de los FW-189 de la Luftwaffe, que tienen un diseño de doble cuerpo similar al P-38. Cuando los cazas Yak 9 y Yak 3 llegaron, comenzaron a pelear con los estadounidenses durante unos 15 minutos. Un número de aviones en ambos lados fueron derribados, aunque las cifras exactas son disputadas. Al final, los estadounidenses se percataron de que combatían contra los soviéticos y repelieron la ofensiva. Otra ola de P-38 estaba en camino, pero fueron interceptados por los cazas soviéticos que mostraban la estrella roja en sus aviones, y regresaron a la base sin ningún otro incidente. Aún no se conoce la razón oficial del enfrentamiento. Informes de inteligencia sugerían que el ataque fue deliberado, ya que no había tropas alemanas en la zona. Además, el combate aéreo duró 15 minutos, sin que ninguno de los estadounidenses notara la estrella roja en los cazas soviéticos, diferente a la cruz de la Luftwaffe o la esvástica. Algunos informes sugieren que los estadounidenses se equivocaron al navegar y pensaron que estaban en territorio enemigo. Los soviéticos también avanzaron mucho más rápido de lo anticipado, y su presencia en la región pudo haber sorprendido a las fuerzas estadounidenses. Se determinó oficialmente que el incidente fue un desafortunado caso de fuego amigo, y Estados Unidos envió una disculpa oficial a la Unión Soviética. Podría tratarse de un caso de identidad equivocada. Persisten los rumores de que el ataque fue deliberado. Es imposible determinarlo, ya que mucha de la información sobre lo que ocurrió sigue siendo clasificada hasta el día de hoy. Piloto estadounidense deserta. En 1944, la guerra iba firmemente a favor de los aliados, con las fuerzas del eje sufriendo reveses en ambos frentes, el oriental y el occidental. A pesar de esto, al menos un soldado aliado tomó sus riesgos, uniendo su suerte a la causa del eje. Martin James Monty se había unido al Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos, calificó como piloto y fue enviado a Karachi, India, ahora Pakistán, donde tuvo un servicio tranquilo. A finales de 1944, Monty desertó, viajando en un C-46 a El Cairo, Egipto, y luego a su destino final en el aeródromo de Pomigliano, al norte de Nápoles. Una vez allí, encontró un P-38 Lightning que esperaba pruebas tras ser reparado. Robó el avión y se dirigió hacia Milán en manos alemanas. Una vez allí, desertó y pasó algún tiempo como prisionero de los alemanes sospechosos. Más tarde liberaron a Monty después de que les convenció de su sinceridad. En cuanto a por qué desertó, era un ferviente anticomunista y creía que la guerra era una trama comunista y que Alemania y los Estados Unidos deberían unirse contra la Unión Soviética, su verdadero rival. Ofreció sus servicios al esfuerzo bélico nazi y fue enviado a Berlín, donde comenzó una transmisión de radio instando a sus compatriotas estadounidenses a dejar de luchar contra Alemania y centrar su atención en los malvados soviéticos. Transmitiendo bajo el nombre de Martin Weithaupt, su programa duró solo unas pocas sesiones antes de que su carrera en la radio terminara. En cuanto al avión que pilotaba, los alemanes tomaron con entusiasmo posesión del P-38, repintando la nave con sus propias marcas, que luego fue utilizada por la Luftwaffe hasta el final de la guerra. Cuando terminó la guerra, Monty escapó de Berlín y regresó a Italia, donde se entregó a los estadounidenses. Fue detenido y acusado de deserción, recibiendo una sentencia suspendida de 15 años. No fue hasta 1948 cuando se descubrieron sus actividades de deserción y propaganda. Fue acusado de traición y enfrentó una posible pena de muerte. Monty se declaró culpable y fue sentenciado a 25 años de cárcel y una multa de $10,000, pero fue liberado bajo palabra en 1960. Intentó, sin éxito, anular su condena, muriendo finalmente en el año 2000. Unidades SS británicas, francesas y noruegas. La Waffen-SS fue el brazo militar del partido nazi alemán, fuera de la Wehrmacht. A pesar de estar asociada con un partido político alemán, la SS reclutó con entusiasmo a miembros de otras naciones para roles de combate. En Noruega, ocupada por los alemanes, un gran número de noruegos se unió al ejército alemán en todas sus ramas, incluyendo la Wehrmacht, la Kriegsmarine y la Luftwaffe. En total,
Cerca de 50.000 noruegos lucharon por el Tercer Reich, con muchos uniéndose también a la Legión Noruega, una unidad de las SS, fundada en 1941. Tras su formación, la Legión fue desplegada al frente de Leningrado, participando en el extenso asedio de la ciudad. Tras sufrir grandes bajas por contraataques soviéticos, la Legión se disolvería en 1943. Aquellos que deseaban seguir luchando por las SS fueron transferidos a la recién formada 11ª División de Granaderos Panzer Voluntarios Nordland, donde continuaron luchando por los alemanes. Además de los noruegos, la División Nordland también contenía un gran número de daneses que también se unieron a la causa nazi, y para el final de la guerra, voluntarios de Hungría, los Países Bajos, Gran Bretaña, Finlandia, Rumania, Francia, España, Suiza, Estonia y Suecia se habían unido o habían sido asignados a la unidad. La División Nordland siguió luchando hasta el final de la guerra en 1945, con muchos combatiendo hasta la muerte contra el avance aliado. Aquellos que fueron capturados a menudo fueron repatriados a sus países de origen para enfrentar juicio por traición. Algunas unidades de las SS fueron reclutadas por desesperación. Para 1944, Alemania perdía terreno en todos los frentes y necesitaba desesperadamente mano de obra para llenar los vacíos. El Cuerpo Libre Británico era una unidad compuesta por prisioneros de guerra británicos y de la Commonwealth, reclutados para luchar contra los soviéticos. Los resultados fueron decepcionantes. La información sobre el Cuerpo Libre Británico es escasa, pero se estima que en su apogeo contaba con alrededor de 27 miembros. Algunos de los hombres estaban dedicados a la misión propuesta, pero la mayoría eran combatientes ineptos o incapaces al borde de la incompetencia, algunos con extensos antecedentes penales y disciplinarios en su contra. La mayoría de los hombres buscaban cualquier oportunidad para desertar, y el Cuerpo Libre Británico nunca vio combate, ya que la unidad se disolvió poco después de su creación. En la Francia de Vichy, dominada por los alemanes, las SS también reclutaron otra unidad, una cuya calidad era completamente opuesta. La 33ª División Waffen-Grenadier de las SS, también conocida como la Primera División SS francesa y la División Charlemagne, fue fundada en 1944, compuesta por otras unidades francesas que habían servido con el Tercer Reich desde 1941, como la Legión de Voluntarios Franceses contra el Bolchevismo y la 8ª Brigada Stern Voluntaria, Francia, que combatió en el Frente Oriental. En 1944, las dos unidades se disolvieron y reformaron en la 33ª División de Granaderos. En su apogeo, la división tenía cerca de 7.000 miembros, pero los intensos combates redujeron la cifra a solo 700 para abril de 1945. Cerca de la mitad asistieron a un batallón de construcción y el resto fue desplegado a Berlín. Allí, se les asignó para guardar el búnker del Führer. Lucharon ferozmente contra los soviéticos, sabiendo el destino de los traidores, siendo una de las últimas unidades en resistir en la capital alemana. Los más de 30 supervivientes se rindieron el 2 de mayo, 1945. De los miembros que escaparon, algunos llegaron a Francia y fueron capturados por los aliados. Algunos fueron juzgados y condenados a prisión, aunque muchos fueron fusilados en el acto como traidores a su patria. En el conflicto más mortífero de la historia mundial, miembros de las Fuerzas Armadas del Eje y los aliados, debido a convicciones personales, ideología o cualquier otra razón conocida solo por ellos, dejaron de lado sus diferencias y trabajaron uno al lado del otro. El ejército de los Estados Unidos y Wehrmacht contra las SS. Épica misión de rescate importante de caballos, Operación Vaquero. Agazapado en sus posiciones, el capitán del ejército de los Estados Unidos Thomas M. Stewart examinó el variado surtido de hombres bajo su mando. Algunos eran de Polonia, Gran Bretaña y Francia. Otros provenían de lugares distantes como Yugoslavia, Rusia e incluso algunos neozelandeses para complementar. Para un observador externo, sin embargo, lo más sorprendente con diferencia era ver a soldados de la Wehrmacht alemana luchando junto a soldados estadounidenses. Lo que siguió fue una de las operaciones más extrañas y hermosas de la Segunda Guerra Mundial. Pero primero, un poco de historia. Originario del Imperio Habsburgo, el Lipizzano blanco es una raza rara de caballo de espectáculo que es reconocida mundialmente. Apreciados por su hermosura, elegancia y carácter, su linaje se remonta a más de 4 siglos. Fue esta pureza la que los puso en la mira de los nazis. Verás, no solo estaban interesados en crear humanos arios cruzando el Lipizzano con otras razas de sangre pura, también esperaban crear una superraza de caballos arios. Este extraño programa comenzó cuando trasladaron todas las yeguas a una granja especializada en Hostau, Checoslovaquia,
después de la conquista alemana de Austria en 1938. Permanecieron allí hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Para entonces, Checoslovaquia enfrentaba una situación algo compleja, porque los alemanes definitivamente iban a perder la guerra, los líderes aliados ya estaban dividiendo los despojos del Tercer Reich en colapso. En la crucial conferencia de Yalta, de febrero de 1945, todos acordaron permitir que la Unión Soviética tomara el control de Checoslovaquia al finalizar las hostilidades. Para abril de 1945, el Ejército Rojo Soviético estaba a 64.4 kilómetros al este de Ostau, listo para avanzar hacia Checoslovaquia. Pero los estadounidenses también estaban por ahí. Estaban a 20 millas al oeste de Ostau, esperando órdenes para liberar Praga. En medio estaban atrapados los oficiales veterinarios alemanes de la Wehrmacht, rama de las Fuerzas Armadas nazis. Habían estado cuidando de los majestuosos lipizzanos blancos durante todo el conflicto, y estaban seriamente preocupados por ellos porque a los rusos no les importaban los caballos. Sus ansiedades eran totalmente justificadas. Los soviéticos ya habían destruido otra valiosa colección equina, los lipizzanos reales húngaros, anteriormente en la guerra. Estas elegantes criaturas no fueron cuidadas, sino disparadas o explotadas hasta la muerte como simples caballos de carga. Los veterinarios de la Wehrmacht sabían que cuando el Ejército Rojo llegara, sus preciados animales sufrirían el mismo humillante destino. Esto complicó la posición de los comandantes alemanes de la granja. El teniente coronel Holters, el más veterano, pertenecía a una enigmática unidad de inteligencia de la Fuerza Aérea Alemana. Había terminado en Ostau por casualidad cuando su unidad se quedó sin combustible y quedó varada. Mientras estaba allí, se había hecho amigo del oficial de mayor rango de las instalaciones de la Wehrmacht, el teniente coronel Rudowski, y ambos hombres se habían unido rápidamente por su amor común por los caballos. Cuando llegó la noticia de la invasión soviética, Holters intentó convencer a su amigo de entregar las yeguas a los estadounidenses. Al principio, Rudowski aceptó, pero al final, movido por su lealtad a la patria, cambió de parecer. A Holters, en cambio, no le importaba su juramento. Su única preocupación era la supervivencia de los lipizzanos blancos, por lo que en secreto contactó a los estadounidenses al oeste. La unidad que encontró allí fue el Escuadrón de Reconocimiento de Caballería 42, parte del segundo grupo de caballería del 12º Cuerpo del Tercer Ejército del general George Patton. El coronel Charles M. Reed estaba al mando, un caballero virginiano bien conocido por su amor al polo, y muchos de sus miembros eran jinetes experimentados. A pesar de ser técnicamente enemigos, su afinidad compartida por los caballos los unió, y comenzó a tomar forma un plan de rescate que involucraba una improbable asociación de estadounidenses y alemanes. La operación no fue sencilla por ningún aspecto de la imaginación. Fue extremadamente compleja con numerosos elementos imprevisibles. Primero, mientras que los oficiales de la Wehrmacht en Ostau eran amigables, las hordas de tropas alemanas que patrullaban la región no lo eran. No se les había informado de la misión secreta, así que iban a disparar cuando vieran a los estadounidenses incursionando en su territorio. Además de esto, la mayoría de las tropas curtidas en batalla del Escuadrón de Reconocimiento de Caballería 42, completamente agotadas por 9 meses de lucha brutal, solo querían ir a casa y no querían arriesgar sus vidas de nuevo. Una tercera complicación era el hecho de que muchas de las yeguas estaban embarazadas y algunas acababan de dar a luz. Mientras tanto, el Ejército Rojo Soviético podría avanzar en cualquier momento. Con el reloj en marcha, el general George Patton aprobó el plan y ordenó a sus hombres que lo hicieran rápido. Debido a la falta de hombres y recursos, solo se movilizaron 2 pequeñas unidades de reconocimiento de caballería y escasos restos de armadura para el coronel Reed y el mayor Andrews, líderes de la misión. En total, solo 325 hombres, 5 pequeños tanques similares al M, 24 Chaffee, un par de carruajes motorizados de obús y un puñado de jeeps armados con ametralladoras y coches blindados. M8 se esperaba que atacaran en una región defendida por decenas de miles de tropas alemanas que estaban respaldadas por 2 divisiones Panzer. Operación Cowboy. El 28 de abril de 1945, la Operación Cowboy comenzó con un masivo ataque de artillería que abrió un agujero en la línea del frente alemán. Los estadounidenses se vertieron en la brecha y lucharon valientemente de pueblo en pueblo contra una fuerte oposición. Milagrosamente, lograron avanzar 20 millas hasta la granja. Cuando llegaron, ambos comandantes entraron en acción.
Mientras el coronel Reed reunía suficientes vehículos para evacuar a los caballos, el mayor Andrews confió la defensa a su subalterno, el capitán Stewart. Este sería el examen más difícil de su carrera militar. A Stewart solo le quedaban 180 hombres, y se rumoreaba que un regimiento de las SS venía a eliminarlos a ellos y a los caballos. Se requerían más cuerpos con urgencia. Al principio, el capitán armó a la pequeña banda de prisioneros de guerra encontrados en la instalación, una mezcla de británicos, neozelandeses, polacos franceses y yugoslavos con armas alemanas capturadas. Luego reforzó aún más sus filas con una columna de cosacos rusos anticomunistas, cuyo líder era un antiguo príncipe. 4 años antes, se aliaron con los nazis tras la invasión de Hitler a Rusia, pero con los soviéticos acercándose ansiaban escapar, incluso si implicaba luchar junto a sus exenemigos. Finalmente, Stewart invitó al coronel Rudowski de la Wehrmacht a unírseles. Había una trampa. Solo aceptaría armarlos si juraban lealtad a los Estados Unidos. Enfrentado a una muerte casi segura a manos de los soviéticos, Rudowski y sus hombres, muchos de los cuales tampoco tenían amor por los nazis, aceptaron la oferta y se alinearon con los estadounidenses. Ahora todo lo que quedaba por hacer era esperar. Pronto, el campo frente a la granja se vio envuelto en un tiroteo. La Legión Extranjera de Stewart, apodo burlón de la improbable Legión Extranjera, fue atacada por la primera oleada de asaltantes de las SS. Trabajando juntos, repelieron no una, sino 2 asaltos separados por tropas de élite del regimiento SS Deutschland. Afortunadamente para ellos, las SS no trajeron tanques, lo que facilitó repeler su ataque. Al final, más de 100 soldados de las SS murieron en el tiroteo, muchos por fuego amigo, mientras que solo un par de estadounidenses fueron asesinados o heridos. Un descanso en el combate permitió al coronel Reed poner las cosas en marcha. Se avistaron tanques soviéticos T-34 y no había tiempo que perder. Agrupados en la parte trasera de camiones alemanes y estadounidenses, acorralados entre los tanques estadounidenses o llevados a toda prisa de regreso a las líneas de Estados Unidos por oficiales de la Wehrmacht estadounidense y cosacos, uno a uno, los lipitzanos blancos y sus potros fueron evacuados justo cuando los rusos estaban entrando a las afueras de Ostau. Cuando se fueron los últimos caballos, hubo un tenso enfrentamiento entre soviéticos y estadounidenses. No obstante, los rusos decidieron no atacarlos, evitando más derramamiento de sangre ese día. Tras ser rescatados y llevados detrás de las líneas estadounidenses, los lipitzanos blancos fueron devueltos a su hogar en la Escuela de Equitación Española en Austria, donde sus descendientes permanecen hasta el día de hoy. Posteriormente, tras la Operación Cowboy, el coronel Reed explicó por qué lo había arriesgado todo para rescatarlos. Estábamos tan cansados de la muerte y la destrucción, recordó, así que queríamos hacer algo hermoso. El incidente Dai Hong Dan. Cuando Corea del Norte y los Estados Unidos trabajan juntos, nada une tanto como un enemigo común. Desde los años 1950, Estados Unidos y Corea del Norte han tenido una relación que generosamente podría describirse como difícil. Ambas naciones lucharon una contra la otra durante la Guerra de Corea, e incluso hasta el día de hoy se observan con recelo a través de la zona desmilitarizada en la península de Corea. A pesar de este pasado rocoso, en una ocasión, ambas naciones lograron dejar de lado sus diferencias por un objetivo común, a pesar de seguir técnicamente en guerra. En octubre de 2007, el buque de carga norcoreano Dai Hong Dan acababa de entregar su carga de azúcar de la India a la capital somalí de Mogadiscio y estaba regresando a casa. El 29 de octubre, a unas 70 millas al norte de Mogadiscio, en el Océano Índico, el barco fue superado por un grupo de 7 piratas somalíes que se hicieron pasar por guardias para acceder al buque. Según informes, estos mismos hombres eran trabajadores del muelle que eran responsables del paso seguro del barco cuando entraba y salía del puerto de Mogadiscio. Somalia había estado sin un gobierno estable desde 1991, cuando el dictador Mohamed Siad Barre fue derrocado y la economía de la nación permanecía en ruinas. La sobrepesca ilegal por pesquerías foráneas también privó a los pescadores locales de su fuente de ingresos. Situada en el Cuerno de África, Somalia se encuentra junto a una de las principales rutas de envío globales en el Golfo de Adén, que se conecta con el Mar Rojo y el Canal de Suez, así como con el Estrecho de Hormuz, ambas arterias vitales para el comercio global. Con tales botines flotando justo en la costa, la piratería era inevitable.
La piratería se volvió tan común que se desarrolló en una industria sostenible, llegando a presentar una especie de mercado de valores donde los patrocinadores pueden invertir dinero, armas, barcos y otros equipos para los piratas, compartiendo en las ganancias. Anualmente, cientos de barcos eran atacados, sus tripulaciones secuestradas por rescate y su carga robada. La pérdida de la carga, los rescates pagados por la liberación de las tripulaciones, las precauciones de seguridad, como guardias armados y patrullas navales más extensas, y las rutas de envío redirigidas para evitar aguas infestadas de piratas, le cuestan a la economía global miles de millones de dólares anualmente. Los piratas suelen usar botes pequeños y veloces para abordar barcos objetivo, desde cargueros hasta petroleros o cualquier blanco prometedor. Se llevarían objetos valiosos, pero a menudo lo más lucrativo serían los tripulantes, quienes podrían ser rescatados a sus países. El número de ataques piratas ha fluctuado a lo largo del tiempo, reduciéndose notablemente gracias a los esfuerzos internacionales. Pero el problema aún persiste, y con toda probabilidad continuará en el futuro previsible. Cuando los piratas se apoderaron del Dai Hong Dan, agruparon a los 22 miembros de la tripulación en la sala de máquinas y la sala de dirección del barco y exigieron un rescate de $15,000 por su liberación. Los piratas amenazaron con matar a la tripulación si no recibían el rescate. Sin embargo, antes de ser detenidos, la tripulación del Dai Hong Dan logró realizar dos acciones críticas. Primero, apagaron el motor y les dijeron a los piratas que tenían problemas con él. En segundo lugar, y más importante, lograron enviar una señal de socorro. En cuestión de horas, su llamada de socorro viajó desde una institución en la capital de Corea del Norte, Pyongyang, hasta la Embajada de Corea del Norte en Londres, luego al Centro de Informes de Piratería de la Oficina Marítima Internacional en Malasia, que envió un mensaje a la sede de las Fuerzas Marítimas Combinadas en Bahrein, hasta finalmente hacer contacto con el buque naval más cercano al Dai Hong Dan. La Oficina Marítima Internacional fue establecida en 1991, coincidiendo con el colapso del gobierno somalí y el auge de la piratería. La organización es un esfuerzo internacional para combatir el robo marítimo alrededor del mundo, actuando como intermediario, tomando llamadas de asistencia y transmitiendo la información a las fuerzas militares apropiadas para manejar la amenaza lo más rápido posible. El buque naval más cercano al Dai Hong Dan era el United States Ship James E. Williams, destructor guiado 95, un destructor de la clase R. Lake Burke, que estaba operando en la región. Cuando recibió la información y la ubicación del buque capturado, el Williams desvió su curso y se dirigió hacia el afligido Dai Hong Dan. A medida que el destructor se acercaba al buque capturado, lanzó un helicóptero SH-60B Seahawk. Esta aeronave, el caballo de batalla de la Marina de los Estados Unidos, es una versión marítima del omnipresente helicóptero multipropósito UH-60 Black Hawk, utilizado por los Estados Unidos y otras fuerzas armadas. Al igual que su contraparte terrestre, el Seahawk es una embarcación versátil y es capaz de cumplir múltiples roles, incluyendo búsqueda y rescate, operaciones antibuque y antisubmarino, transporte de carga y personal, operaciones especiales y una serie de otras funciones. A bordo, el United States Ship James E. Williams contaba con un equipo visita, abordaje, búsqueda y captura. Este era un equipo de especialistas capacitados cuyo papel implicaba abordar barcos para buscar contrabando, incluyendo drogas, armas u otros bienes de contrabando, así como combatir el terrorismo y, en tiempo de conflicto, capturar embarcaciones enemigas. Durante su entrenamiento, aprenden los detalles de abordar, buscar y luchar a bordo de una nave enemiga. Esta tarea es especialmente arriesgada, ya que los confines cerrados de un barco, con sus pasillos estrechos, laberinto de corredores e interiores a menudo mal iluminados, están llenos de peligros potenciales. Cada escotilla es un embudo fatal para los defensores en espera, y en los barcos más grandes es fácil perderse y desorientarse en el laberinto de un barco desconocido. Cuando el destructor se aproximó al Dai Hong Dan, exigió la rendición de los piratas. Con la distracción proporcionada por la llegada de los estadounidenses, los captores desviaron su atención de los rehenes, quienes tomaron cartas en el asunto. Los norcoreanos encarcelados, superando a sus captores por 22-7, contraatacaron usando armas arrebatadas a los piratas que custodiaban la sala de máquinas. Corea del Norte tenía un servicio militar obligatorio de 10 años para sus ciudadanos, lo que hacía que la tripulación del Dai Hong Dan fuera experta en combate, sorprendiendo a los piratas y aumentando significativamente sus posibilidades de éxito. Finalmente, el Dai Hong Dan fue asegurado y los piratas fueron dominados.
Un pirata fue asesinado y 6 tripulantes norcoreanos heridos, 3 de gravedad. Estos últimos fueron trasladados al James E. Williams para recibir tratamiento médico. Por un golpe de suerte, a bordo del Williams había un inmigrante coreano de segunda generación que hablaba coreano y pudo actuar como intérprete entre los norcoreanos y los estadounidenses. Según informes, los marineros heridos expresaron un agradecimiento extremo a los estadounidenses por su asistencia médica. Fueron trasladados de vuelta al Daihongdan, que pronto continuó su viaje. Cuando la noticia del incidente llegó a la dirección de Corea del Norte, tomaron un paso sin precedentes al elogiar a los Estados Unidos. En un comunicado oficial, el gobierno de Corea del Norte emitió una declaración describiendo los eventos del incidente, terminando con agradecimientos a uno de sus grandes rivales políticos declarando: "Nos sentimos agradecidos con los Estados Unidos por la asistencia brindada a nuestros tripulantes". Este caso simboliza la cooperación entre la República Popular Democrática de Corea y Estados Unidos en la lucha antiterrorista. Continuaremos brindando cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo en el futuro también. Había alguna esperanza de que el incidente actuara como un catalizador para futuras relaciones pacíficas entre las dos naciones rivales, que poco después participarían en conversaciones de desarme nuclear. Un portavoz de los Estados Unidos declaró: "Siempre encontrarán a nuestra Marina preparada para ayudar a cualquier barco en peligro. Espero que la República Popular Democrática de Corea comprenda que lo hacemos por buena voluntad". Desafortunadamente, a pesar de cualquier buena voluntad que pueda haber generado el incidente, las tensiones se mantuvieron altas entre las naciones opuestas sin efectos duraderos significativos. Aún así, el incidente de Daihongdan es uno de los eventos más inusuales en la larga y turbulenta relación entre los Estados Unidos y la República Popular Democrática de Corea. Solo demuestra que incluso los enemigos más amargos pueden trabajar juntos cuando se enfrentan a un enemigo común. Los aliados asiáticos de Japón en la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente después del ataque a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, el Imperio japonés lanzó varias invasiones y asaltos a las provincias coloniales e imperialistas europeas y estadounidenses en las islas del Pacífico y el este de Asia. Sin embargo, el Imperio de Japón estaba sobreextendido, superado en número y enfrentando un deterioro de suministros, lo que hacía esencial para ellos adquirir nuevas tierras para sus recursos y reclutar tropas de sus territorios ocupados. Esto les permitiría crear un amortiguador entre ellos y las islas japonesas y continuar sus esfuerzos de expansión a través del Pacífico y Asia para mantener su presión sobre las colonias asiáticas de Gran Bretaña, los Países Bajos, Australia, Francia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos. El sentimiento anticolonialista y antiimperialista fue una tensión continua en las relaciones euro-estadounidenses asiáticas y surgieron movimientos nacionalistas por la independencia en todo el continente. Japón, como nación moderna, nació en la cúspide de la era imperialista y emergió como una nación poderosa, fuerte e industriosa, con ambiciones de expansión que rivalizarían con Europa y los Estados Unidos. Después de que Japón derrotó a Rusia en la Guerra Ruso-Japonesa de 1905, Corea se convirtió en un protectorado japonés, y para finales de agosto de 1910, toda la península de Corea fue anexada para convertirse en parte de Japón. Para la década de los años 20, los japoneses sabían que su fuerza en Asia era limitada, tanto en mano de obra como en recursos. Corea les proporcionó una fuerte fuerza laboral y algunos de los recursos naturales más importantes para ayudarles a obtener los materiales que necesitarían para combatir a sus oponentes. Los coreanos, que habían sido incorporados a la fuerza en la cultura, la ley y la sociedad japonesas, fueron obligados a servir a los japoneses durante el transcurso de la década de los años 20 hasta el final de la guerra. Tras la caída del zar de Rusia en 1917, con la revolución bolchevique, el surgimiento de la Unión Soviética dividió a la nación en dos facciones: el Ejército Blanco, los realistas y anticomunistas apoyados internacionalmente, y el Ejército Rojo Comunista. Cuando el apoyo de la comunidad internacional se derrumbó, el Ejército Blanco se vio obligado a exiliarse al sureste de Rusia para escapar de la ira de la Unión Soviética, y finalmente proporcionaron tropas para los japoneses en China, Mongolia, Manchuria, Corea y el sureste de Rusia. A principios de los años 30, Manchuria, la región más al sureste de la Unión Soviética, y Mongolia Interior estaban bajo el control japonés. Japón reconoció la inquietud general contra los colonos extranjeros e imperialistas como una oportunidad para expandir su propio dominio, estableciendo la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental. Esta fue una propuesta de Japón
para alentar a otras naciones asiáticas a resistir a sus gobiernos imperialistas y unirse a una alianza financiera y militar con Japón, que supuestamente beneficiaría al continente asiático. Sin embargo, la coprosperidad de la Gran Asia Oriental solo era una fachada para el imperialismo japonés, ya que no proporcionaba a los otros países dentro de la coalición propuesta ninguna oportunidad de éxito o influencia recíproca, y Japón era el único estado que recibía verdadera supremacía y riqueza. Con la invasión y ocupación japonesa del noreste de China en 1937, desencadenando la Segunda Guerra Sino-Japonesa, el ejército nacionalista chino inició una extensa guerra defensiva bajo el mando de Chiang Kai-shek. Japón necesitaba mantener su control sobre sus territorios recién adquiridos y formó regímenes títeres en Shanghái, Nankín y Pekín. En 1940, Wang Jingwei, un político nacionalista en Nankín, fue seleccionado por los japoneses para servir como jefe del gobierno reorganizado y formar un nuevo cuerpo militar para ayudarlos con sus respectivas misiones en toda China. Sin embargo, el ejército de Nankín era una mezcla de bandidos indisciplinados y milicianos, así como unidades militares chinas regulares que tenían lealtades mixtas, ya sea al mando chino en declive o al gobierno japonés. Para el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939, el Japón imperial ocupaba la península de Corea, Mongolia Interior, el noreste de China, el este de China y el sureste de Rusia, estableciendo el estado títere de Manchukuo, gobernado por Puyi, el último emperador de China. Puyi accedió a ayudar a Japón a mantener el orden y las defensas contra las crecientes amenazas del ejército soviético, las fuerzas nacionalistas chinas y los paramilitares comunistas chinos. El ejército de Manchukuo estaba originalmente compuesto por el ejército del antiguo señor de la guerra Zhang Xueliang, quien había luchado contra los japoneses en la provincia de Jehol a principios de los años 30. Entre 1938 y 1939, una gran división de las fuerzas de Manchukuo apoyó al Sexto Ejército japonés en sus esfuerzos por defenderse de los soviéticos en la frontera Manchukuo-Mongolia, y continuó reclutando tropas de Mongolia para servir en sus divisiones de caballería. Pero para 1942, Japón necesitaba más hombres para sus operaciones en Siam y Birmania, por lo que también desplegó destacamentos de Manchukuo para proteger sus intereses allí. Estos soldados lucharon durante toda la guerra, pero finalmente fueron derrotados en 1945 por la ofensiva soviética. Los supervivientes fueron finalmente absorbidos por el ejército comunista para luchar en la Guerra Civil China de 1946 a 1949. En la época de la Segunda Guerra Sino-Japonesa y la Segunda Guerra Mundial, Mongolia Interior, que estaba situada entre la República Popular de Mongolia, la Rusia soviética y el noreste de China, se alió tanto con Japón como con Manchukuo. Compuesta por tribus autónomas, la población de Mongolia Interior proporcionó tropas a la fuerza ocupante. Dirigidos por el príncipe Tae Hwang, también conocido como Demchuk-dong Group, los mongoles interiores proporcionaron a los japoneses una poderosa fuerza de caballería para ayudar al imperio a combatir a los chinos en el norte de China y para hacerlo poder es cumplir la ley y el orden en la región. En general, los mongoles interiores solo proporcionaron entre 4.000 y 12.000 hombres. Para el momento de la derrota de Japón, ya habían perdido la fe en el imperio, pero aún permanecían leales al príncipe Wang, quien ahora buscaba la independencia. India permaneció como una joya en el imperio británico al inicio de la Segunda Guerra Mundial, pero muchos nacionalistas indios antibritánicos buscaron unificarse con las potencias del eje contra Gran Bretaña. Para el inicio de 1942, durante la campaña malaya de Japón, el comandante mayor Iwaichi Fujiwara utilizó el movimiento pro-independencia en toda India como un arma para intentar subvertir a las tropas que habían estado luchando bajo el mando británico. Con la promesa de ser visto como un aliado de Japón si lograban vencer a los británicos, Pritam Singh, un activista indio, y el capitán prisionero de guerra Mohan Singh, del 114º Regimiento de Punjab, fueron reclutados para formar un ejército libre de India. El 15 de febrero de 1942, tras la caída de Singapur ante el ejército imperial japonés, los prisioneros indios fueron separados de sus camaradas británicos y australianos y recibieron un trato mejor para permitir al capitán Singh convencerlos de unirse a la causa. A lo largo de 1942, los prisioneros de guerra indios formaron un ejército nacional indio de 40.000 hombres fuertes.
El capitán Singh se percató pronto de que los japoneses solo buscaban sus propios intereses, no ayudar a India a obtener su independencia. Fue arrestado y el Ejército Nacional Indio fue disuelto, enviando a los prisioneros de vuelta a los campos. A pesar de este contratiempo, el mayor Fujiwara quería continuar sus esfuerzos para presionar a las fuerzas indias a aliarse con los japoneses y se acercó al nacionalista indio exiliado Subhas Chandra Bose para ayudar en el reclutamiento de apoyo indio. Bose había sido un gran oponente político de Mahatma Gandhi, quien buscaba obtener la independencia de India de Gran Bretaña a través de la desobediencia civil no violenta y las protestas pacíficas. Bose, residente en la Alemania nazi, reclutó a prisioneros de guerra indios para servir como el regimiento de infantería Indische 950 junto a la Wehrmacht en el norte de África. En 1943, Bose viajó de regreso al sur de Asia y con la ayuda del revolucionario antibritánico Raj Behari Bose, llegó a Singapur para liderar el nuevo Ejército Nacional Indio y sus aliados civiles para tomar la colonia británica y otras regiones del sudeste asiático. Los japoneses proporcionaron armas británicas capturadas al ejército indio y usaron su primera división en la ocupación de Birmania en 1944. Utilizado en algunos enfrentamientos contra los británicos, el Ejército Nacional Indio pronto se encontró abandonado por los japoneses que estaban siendo empujados hacia una retirada. El Ejército Nacional Indio, sus aliados civiles y los japoneses armaron apresuradamente una nueva fuerza combinada para una ofensiva en la primavera de 1945 para luchar en Singapur y Birmania. Pero con la rendición de Japón unos meses después, el Ejército Nacional Indio entregó sus fuerzas agotadas a los aliados. Birmania siempre había sido un foco de resistencia anticolonial y antiimperialista, y durante la Segunda Guerra Mundial proporcionó un poderoso enemigo contra sus colonizadores británicos. 30 hombres del grupo rebelde nacionalista birmano Los Takins, bajo el mando de Aung San, fueron enviados a Hainan, una isla china ocupada por los japoneses para recibir instrucción y entrenamiento militar. Enviados a Bangkok, los 30 camaradas reclutaron a 200 exiliados birmanos para formar el Ejército de Independencia Birmano unos meses antes de la invasión japonesa a Birmania en diciembre de 1941. El Ejército de Independencia Birmano creció en números, afirmando reunir a más de 200.000 hombres de la población local, Bamar, para luchar junto a los japoneses. Además de los 30 camaradas iniciales, el Ejército de Independencia Birmano era una turba desordenada que los japoneses no pudieron controlar, por lo que tuvieron que disolverlo. Los japoneses seleccionaron a los mejores del antiguo Ejército de Independencia Birmano y crearon el Ejército de Defensa de Birmania para ser entrenados como una unidad auxiliar del ejército japonés. Birmania fue concedida una independencia simbólica de Japón a finales del verano de 1943, y el Ejército de Defensa de Birmania ahora se conoció como el Ejército Nacional Birmano. Japón se negó a permitir que el Ejército Nacional Birmano estuviera armado con armas modernas y fueron excluidos de las actividades de combate. Aung San se dio cuenta de que su mejor opción para que Birmania sobreviviera era cambiar de bando. Se acercó a los aliados y buscó mantener la independencia y liberar a Birmania de la crueldad de los japoneses. En la primavera de 1945, el Ejército Nacional Birmano empezó a encabezar misiones de combate contra los japoneses ocupantes, apoyando a las fuerzas aliadas. Poco después de la guerra, a Birmania se le concedió su independencia el 4 de enero de 1948. Para el final de la guerra, en 1945, las fuerzas del Imperio japonés tenían una fuerza de alrededor de 7 millones. Durante la guerra, esta fuerza aumentó con sus tropas extranjeras, compuestas por mongoles, coreanos, chinos Han, manchúes, indios y birmanos, entre otros. Los japoneses habían hecho todo lo posible para utilizar la propaganda y el sentimiento nacionalista y anticolonial como medio para el reclutamiento y la ocupación. Sin embargo, se puede decir que finalmente se ganó la independencia, pero a costa de millones de vidas. En Simple History hemos estado trabajando con artistas talentosos en algo verdaderamente especial. Una colección de arte mural oficial y premium que captura a los personajes más increíbles de la historia,